¿Alguna vez llegaste a casa tan destrozada, tan vacía por dentro y por fuera, que ni siquiera tuviste la fuerza de quitarte los zapatos? En ese estado, rendida sobre la cama, cerraste los ojos y justo ahí, en medio de ese cansancio que parecía envolver tu alma como una noche sin estrellas, una voz suave tocó tu interior. Deberías orar. Pero casi de inmediato otra voz surgió, más dura, más fría, cuestionando: «Así lo harás, acostada». Y en ese instante comprendí que muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos brechas en el mundo espiritual que permiten al enemigo operar en nuestras vidas. ¿Puede algo tan aparentemente inocente como orar acostados generar confusión, ansiedad o desconexión con la paz que solo el Señor puede dar? La respuesta, aunque incómoda, es sí. No se trata solo de una postura física, sino de una disposición del alma. Posturas que adoptamos con descuido pueden volverse puertas que interfieren con nuestra comunión sagrada. Hoy en este mensaje quiero mostrarte algo urgente, algo que ha sido ignorado por muchos, porque lo que vas a escuchar no es solo un consejo. Es un llamado del cielo que transformará la manera en que te acercas al trono de la gracia. La historia que traigo no es una simple anécdota, es un testimonio que aún sacude mi espíritu. No puedes imaginar el peso que puede tener un acto cotidiano hasta que el Señor te muestra lo que hay detrás. Un acto tan habitual como orar acostado puede estar robándote la presencia, el gozo, la profundidad de tu relación con Dios. Por eso, antes de continuar, te invito a que digas en voz alta: «Señor, abre mis ojos». Y si este mensaje toca tu alma, compártelo, porque hay muchos más que necesitan esta advertencia. No estás simplemente viendo un video, estás participando de una misión divina, ayudando a que otros se despierten, a que sus ojos espirituales se abran. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo puede cambiar tu vida, sino también la de aquellos que amas. Teresa vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas suaves y campos bañados por la luz. Aparentemente todo en su vida era armonía. Se despertaba cada mañana con los rayos del sol acariciando su rostro. Saludaba a su esposo Diego y a sus hijos Laura y Samuel, y agradecía al Señor por el pan diario y por la salud de su hogar. Aunque su vida era sencilla, se sentía bendecida. Había paz en su mesa, había orden en su casa, y su corazón había aprendido a contentarse con lo que tenía. Cada noche se reunía consigo misma en oración, como lo había hecho durante años. Pero en los últimos tiempos, algo comenzó a cambiar. Un agotamiento sin nombre empezó a instalarse en su interior. Ya no se trataba de cansancio físico, sino de una fatiga que venía del alma. Las jornadas se alargaban sin sentido, y al final del día la oración, que antes era su refugio, comenzó a parecerle vacía. Sus palabras ya no tenían el mismo peso, y la paz que solía encontrar en ese momento se desvanecía como humo. Cada noche, rendida por las tareas del día, Teresa se dejaba caer sobre la cama, cerraba los ojos, murmuraba unas frases al cielo y se entregaba al sueño sin saber si Dios la había escuchado. Oraba acostada, como quien cumple con una costumbre, como quien repite un acto sin pasión, sin conciencia de lo que representa. Lo hacía así noche tras noche, sin preguntarse si esa forma de orar honraba verdaderamente al Señor, hasta que una noche algo cambió. Fue como si el cielo decidiera intervenir. Apenas pronunció sus frases de siempre y cerró los ojos, una sensación extraña la envolvió. En medio del silencio, una voz suave, distinta a cualquier pensamiento suyo, le susurró en lo más profundo del alma: ¿De verdad crees que esta es la forma en que puedes conectar conmigo? Se quedó paralizada. Esa pregunta atravesó su espíritu como un relámpago en la noche. Por un momento pensó que era fruto del cansancio, pero esa voz no desapareció. Luego otra voz más dura, más firme, retumbó en su interior: «¿Vas a hacerlo así acostada?».
¿Es este el respeto y la humildad que me ofreces? Fue entonces cuando comprendió que algo andaba mal, que aquella costumbre tan suya, tan normalizada, estaba alejándola del fuego verdadero de la comunión con Dios. Se quedó inmóvil, sin saber qué decir, con el corazón inquieto. Durante años había orado así sin dudar, pero ahora el espíritu la confrontaba con una verdad que no podía ignorar. Una semilla de duda germinó dentro de ella, no como una acusación, sino como un llamado a despertar. La paz que antes sentía luego de orar, ahora no estaba. En su lugar, una inquietud santa comenzaba a agitar sus pensamientos. Podía ser que el Señor estuviera llamándola a reverencia, a cambiar su manera de presentarse ante Él. Yo lo he vivido y te lo comparto con lágrimas, no para juzgar, sino para alertarte, porque hay batallas espirituales que no se ganan con palabras repetidas ni con rezos mecánicos. Hay luchas que solo se vencen cuando nos postramos con todo el corazón, con todo el cuerpo y con todo el temor santo que Dios merece. No es una cuestión de legalismo, es una cuestión de reverencia, de amor profundo por aquel que nos dio todo. Y si hoy has sentido que tus oraciones no atraviesan el techo, que el cansancio espiritual te domina, pregúntate, ¿cómo me estoy presentando ante el Rey de Reyes? Porque no es solo orar, es cómo oras. No es solo hablar, es desde dónde hablas. El Señor está llamando a su pueblo a despertar, a sacudirse del letargo espiritual. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar? Una mañana, con el alma aún inquieta, sentí el impulso de hablar con una hermana en la fe, alguien cuya vida reflejaba esa comunión íntima con el Señor que yo anhelaba recuperar. Su nombre era Marta. Una mujer de oración conocida por su discernimiento espiritual y por vivir con el oído afinado a la voz del Espíritu. Le abrí mi corazón confesándole que ya no encontraba reposo al orar, que algo dentro de mí se había apagado. Marta me miró con ternura, con una paz que traspasó mi ansiedad, y me preguntó: ¿alguna vez has considerado que tu postura al orar puede estar impidiendo tu conexión con Dios? Aquellas palabras tan simples me sorprendieron. No entendía del todo qué quería decir. Ella me explicó que orar recostada puede parecer cómodo, pero el verdadero encuentro con Dios requiere más que comodidad. Requiere entrega, reverencia, atención total. Cuando estás acostada, me dijo, el cuerpo se relaja, pero también se dispersa la mente. Dios merece que estemos presentes con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. La comodidad no debe reemplazar la reverencia, y al oírla, una luz comenzó a encenderse dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque mis intenciones eran sinceras, había descuidado el respeto que debía tener al acercarme al trono de la gracia. Comprendí que mi manera de orar no reflejaba la humildad que el Señor espera de nosotros. Aquella misma noche, cuando llegó el momento de la oración, algo en mí cambió. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con fuerza, como si supiera que estaba a punto de cruzar una frontera espiritual. Me arrodillé junto a la cama, entrelazando mis manos, cerrando los ojos. Fue una decisión consciente, una entrega voluntaria. Al principio fue incómodo, el cuerpo protestaba. El sueño me vencía. Pero, en cuanto mis rodillas tocaron el suelo, una corriente de paz me envolvió, tan profunda y tangible que las lágrimas brotaron solas. Las palabras salían con una sinceridad nueva, con una profundidad que antes no conocía. Era como si el cielo se hubiese abierto, como si el Padre hubiese estado esperando ese gesto de entrega para abrazarme. Ya no era un monólogo cansado. Era un diálogo con el Dios vivo. Los días siguientes fueron testigos de un cambio real. Sentí una energía nueva en mi cuerpo. Dormía mejor, el desánimo desapareció, y mi relación con mi esposo y mis hijos floreció como si un velo hubiese sido quitado. Aquello que parecía distante, la paz, la alegría, la claridad,
comenzó a llenar de nuevo mi casa. Compartí esta experiencia con otros hermanos y hermanas, y pronto muchos reconocieron que también habían caído en esa rutina cómoda, sin darse cuenta de que estaban dejando fuera la reverencia. Ellos también comenzaron a arrodillarse, a orar con conciencia y devoción, y sus vidas empezaron a cambiar. Comprendí entonces que Dios no espera de nosotros oraciones vacías, ni palabras repetidas sin alma. Lo que Él busca es un corazón rendido, un espíritu quebrantado que se postre ante su presencia. Arrodillarse no es solo una postura del cuerpo, es una postura del alma. Es decirle al Creador: aquí estoy, Señor, sin reservas con todo lo que soy. Desde ese momento, cada oración se convirtió en una cita sagrada. No quería acercarme de cualquier manera porque sabía que lo que yo ofrecía, Él lo recibía con ojos de fuego y amor eterno. Quizás tú también estés viviendo una rutina donde todo parece en orden, pero por dentro algo te falta. Tal vez hay un cansancio que no logras explicar, una tristeza que no tiene nombre, y puede que sin darte cuenta hayas permitido actitudes pequeñas que apagan tu conexión con Dios. Te has acostumbrado a orar mientras haces otras cosas o a hablar con Él como quien repite una fórmula. Pero hoy quiero preguntarte, ¿has examinado tu forma de acercarte a su presencia? ¿Estás orando con todo tu ser o solo con los labios? Esta historia no es solo mía. Es un llamado a todos los que anhelan volver al primer amor, a esa comunión que transforma y sana. A veces la puerta que lleva a las bendiciones se abre solo cuando tomamos una decisión intencional: cambiar, rendirnos. Despertar. Examina tu vida. Observa esos hábitos que parecen pequeños, pero que pueden estar robándote la paz. Tal vez hay algo que estás permitiendo sin saber que está apagando el fuego del espíritu. Y si hoy decides arrodillarte de nuevo con el alma y con el cuerpo, estoy seguro de que el cielo responderá, porque a los que se humillan Dios los levanta, a los que claman con sinceridad, Él les responde con poder. Pídele al Señor con sinceridad que te revele las áreas ocultas de tu vida que aún necesitan ser purificadas, que te muestre con claridad lo que debes apartar, lo que estorba tu comunión con Él. Porque mientras las puertas permanezcan abiertas al enemigo, no habrá paz verdadera. Solo cuando cierras esas puertas, solo cuando decides consagrar tu vida por completo, empieza la restauración del alma. La oración no puede ser una costumbre vacía ni un simple ritual. Debe ser un momento sagrado, consciente, donde el corazón se postra con reverencia y humildad ante el trono del Altísimo. Lo que sale del corazón, más que lo que hacen las manos, es lo que sube como incienso al cielo. Por eso no podemos permitir que las distracciones o las rutinas sin vida sigan apagando nuestra llama espiritual. Este es el tiempo de tomar decisiones, de dejar atrás lo que no agrada al Señor y de permitir que la paz verdadera, la que solo proviene de Él, nos inunde por completo. Ahora vamos a sumergirnos en la Escritura, en esos relatos eternos que nos revelan el poder glorioso de la oración cuando se hace desde lo profundo del alma, porque lo que vivieron los hombres y mujeres de Dios en la Biblia no son historias para admirar desde lejos, sino lecciones vivas actuales que claman por ser vividas hoy, cuando ellos oraban con fe, con rendición, con quebranto. El cielo se abría y lo imposible se volvía posible. Y si ellos lo vivieron, ¿por qué no tú y yo también? No estamos aquí para memorizar versículos como si fueran fórmulas mágicas, sino para encarnar esa fe, esa humildad, esa entrega total que mueve la mano de Dios. Hoy nos vamos a detener en uno de los momentos más conmovedores de la historia de la redención, la oración de nuestro Salvador en Getsemaní. Jesús, en la hora más oscura de su vida terrenal, cuando el peso de la cruz ya se dibujaba en el horizonte, se retiró a orar. El Evangelio según Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, nos lo relata con detalles que estremecen el espíritu.
Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Siéntense aquí mientras voy allá a orar». Y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo». Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Qué momento tan íntimo, tan humano y tan divino a la vez. Allí, en el silencio de ese huerto, el Hijo de Dios se derrumbó en oración. No huyó del dolor, no disfrazó su angustia, se postró y habló con el Padre. Le expresó su deseo, sí, pero también rindió su voluntad. En esa entrega hay una enseñanza que arde en mi corazón. La oración no es siempre pedir lo que uno quiere, sino someterse a lo que Dios quiere, aunque duela. Jesús no buscaba escapar del sufrimiento, buscaba que el propósito eterno del Padre se cumpliera, aunque eso significara atravesar la copa más amarga. Y esa es la oración que transforma, la que renuncia al control humano y se abandona en los brazos del Todopoderoso. Hoy esa escena me confronta. Me invita a dejar de exigirle a Dios mis condiciones y empezar a decir: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Porque en medio del dolor, de la incertidumbre de los días donde el alma tiembla, la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en confiar, en hacer lo que hizo el Maestro: inclinar el rostro, cerrar los ojos y rendirlo todo. Esa es la oración que abre el cielo, que trae paz. Cuando todo a nuestro alrededor grita desesperación, si estás atravesando un valle, si el Getsemaní de tu vida ha llegado, no huyas, no te encierres. Haz lo que hizo. Cristo ora, pero ora con un corazón sincero, quebrantado, rendido. Dile al Padre lo que sientes, pero también dile que aceptas su voluntad, aunque no la entiendas, porque el plan de Dios es más alto, más sabio, más perfecto que el nuestro. Y cuando tú oras así, el cielo se mueve, los ángeles se preparan, y tu espíritu empieza a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te pregunto hoy, con el corazón en la mano: ¿estás dispuesto a orar como Jesús oró en Getsemaní? ¿Estás listo para confiar incluso cuando no veas el camino claro? A veces orar no es cambiar las circunstancias, sino permitir que Dios nos cambie a nosotros en medio de ellas. Si esta palabra ha tocado tu alma, te invito a escribir en los comentarios: «Yo confío en tu plan». No es una frase vacía, es una declaración de fe. Es un testimonio público de que tú eliges rendirte a la voluntad del Padre. Después de contemplar el momento en que el Hijo se rindió completamente a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní, mi corazón se vuelve hacia otra escena poderosa que nos revela la fuerza secreta de la oración, la súplica ferviente de una mujer llamada Ana. Su historia no es solo la de una madre que anhelaba un hijo, sino la de un alma quebrantada que se presentó delante de Dios con lágrimas en los ojos y una fe que desafiaba la desesperanza. Ana conocía el peso del silencio de su vientre, un silencio que en aquellos días no solo hería el cuerpo, sino también la dignidad ante los hombres. Aún así, no se rindió. Cuando todo parecía perdido, ella se levantó y buscó a Dios con un clamor que nacía desde lo más profundo de su ser. Su oración no fue vacía ni repetitiva, fue un derramamiento del alma ante el trono del Altísimo. En 1 Samuel 1, 9, 20. El Espíritu Santo nos permite ver esa escena sagrada donde Ana, quebrantada pero esperanzada, hizo voto y dijo: «Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y sobre su cabeza no pasará navaja». Esa oración no solo contenía una petición, sino una entrega. No pidió simplemente para sí, sino que consagró lo que aún no tenía.
Ana estaba sembrando en la eternidad con su fe. Su dolor no la alejó de Dios. La empujó hacia Él, mientras otros callaban o murmuraban. Ana hablaba con Dios, y de Dios, en su fidelidad, respondió. No solo le concedió un hijo, sino que ese niño sería un profeta, un siervo escogido, un instrumento en manos del Altísimo. La oración de Ana es una enseñanza viva para todos los que creen. Cuando las circunstancias nos cierran puertas, cuando la lógica humana nos dice que ya no hay nada por hacer, es entonces cuando la oración sincera se convierte en llave del cielo. Ana oró y Dios escuchó. Ana clamó y los cielos se abrieron. Su fe no solo transformó su propia vida, sino que impactó el destino de una nación entera. La historia de Ana me recuerda que cada oración cargada de fe es un acto de guerra espiritual. Es lanzarse a los pies de aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. A través de su ejemplo, entendemos que la oración no es un ritual vacío, sino un encuentro con el Dios viviente. Cuando veo a Ana, veo una mujer que eligió no rendirse. Su esperanza no estaba en los hombres, ni en los médicos, ni en la suerte, sino en el Dios de los ejércitos. Ella perseveró, y esa perseverancia fue coronada con milagro. Porque cuando alguien ora con fe, sin dudar algo poderoso, sucede en el reino espiritual. Ana no solo recibió un hijo, recibió un propósito. Samuel no fue un niño. Cualquiera fue un siervo de Dios, una respuesta viva al clamor de una madre. Su vientre, que antes fue estéril, se convirtió en canal de vida divina. Su dolor fue redimido por la gloria del Altísimo. Su humillación fue transformada en testimonio, y su historia sigue hablándonos hoy con la misma fuerza con la que habló en aquel tiempo. Y así como Ana nos mostró que es posible tocar el corazón de Dios con la oración, ahora el Espíritu nos lleva a otra escena profundamente reveladora. Esta vez no se trata de una madre, sino de un rey, un joven que al iniciar su reinado no pidió poder, ni fama, ni riquezas. Se humilló ante Dios y pidió sabiduría. En su humildad, entendió que ningún trono tiene sentido sin dirección divina. En Primero Reyes 3, 5, 14, encontramos el momento en que Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dijo que pidiera lo que deseara. Y Salomón, reconociendo su pequeñez ante la grandeza de su llamado, respondió con estas palabras: Tú has hecho gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón contigo, y le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo, para que se siente en su trono como acontece en este día. Ahora, Jehová, mi Dios, has puesto a tu siervo rey en lugar de David, mi padre, y soy joven y no sé cómo salir ni entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ese clamor lleno de reconocimiento y humildad fue agradable ante los ojos de Dios. Salomón no se engrandeció, se postró, no reclamó derechos, pidió dirección. Él entendió que gobernar no es imponer, sino servir. Y Dios, al ver su corazón, no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió. Le dio riquezas, honor y paz, porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Salomón, como Ana, entendió que hay momentos en que solo una oración verdadera puede cambiarlo todo. Sus palabras no solo definieron su reinado, sino que también revelaron el corazón de alguien que sabía que sin Dios no hay sabiduría que valga. Estos ejemplos no son relatos para admirar desde lejos, sino llamados vivos a creer con intensidad. Ana y Salomón nos enseñan que la oración es el puente entre lo imposible y el poder de Dios. Que cuando se ora desde el quebranto y con propósito divino, las puertas del cielo se abren y la gloria del Señor desciende con respuesta.
que en la angustia y en la responsabilidad, en la impotencia y en el liderazgo, la voz del hombre que ora no queda sin eco, porque Dios sigue escuchando. Dios sigue respondiendo, y cada clamor sincero, elevado con fe, encuentra su oído atento y su mano extendida. Cuando leo la súplica de Salomón, no puedo evitar quebrantarme por dentro. Él no se postró ante el Altísimo para pedir fama, oro ni años prolongados sobre la tierra. No, su corazón clamaba por algo que pocos buscan entendimiento. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¡Ah! ¡Qué profundidad hay en esa petición! Salomón sabía que su deber no era gobernar para engrandecerse, sino para cumplir el propósito de Dios sobre su nación. Y Dios respondió, no solo le concedió sabiduría como había pedido, sino que lo sorprendió con riquezas y honra que jamás solicitó, porque así es nuestro Dios. Cuando oramos con sinceridad, cuando nuestros ruegos nacen del deseo de obedecerle, Él derrama bendiciones que sobrepasan nuestro entendimiento. Me estremece recordar cuando Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti sabiduría para oír juicio. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando clamas por sabiduría de lo alto, prepárate, porque no siempre vendrá envuelta en consuelo. La sabiduría que proviene de Dios a menudo exige de ti más de lo que creías tener para dar. No es una lámpara mágica, es una cruz, pero esa cruz te forma, te limpia, te alinea con el propósito divino. Salomón no solo fue transformado en su capacidad para gobernar, fue levantado como un faro en la historia de su pueblo. Su oración, que comenzó como un deseo individual, se convirtió en una bendición colectiva. Así es el poder de una súplica nacida en la obediencia. Y tú, aunque quizás no lleves una corona, ni gobiernes una nación, también te encuentras cada día ante decisiones cruciales. Y la sabiduría divina no hace acepción de personas. Sí, se la pides, Él la da, pero debes estar dispuesto a recibirla con todas sus implicaciones. A veces no será lo que esperabas, a veces te confrontará, pero siempre te conducirá hacia su voluntad perfecta. No olvides que Dios no solo responde, sino que forma. Él nos escucha, y cuando le pedimos dirección nos transforma, nos moldea y nos conduce hacia el diseño eterno que trazó para nuestras vidas. Su respuesta siempre va más allá de lo que soñamos, y nuestra parte es simplemente rendirnos, oír su voz y caminar por donde Él nos guía. Ahora bien, después de considerar el poder de la oración de Salomón, mi espíritu me lleva a recordar otro tipo de oración que es indispensable en este caminar: la intercesión. Mientras Salomón clamaba por sabiduría para gobernar, hubo otro siervo que se puso en la brecha por su pueblo en medio del juicio divino: Moisés. Qué acto tan sublime, tan profundo, tan lleno de amor. En medio del pecado abominable del becerro de oro, cuando el fuego del juicio ya ardía en los cielos, Moisés no huyó ni se escondió. Él se plantó rostro en tierra para interceder. Recuerdo esas palabras que estremecen los cielos. Entonces Moisés rogó a Jehová su Dios y dijo: Pashe, ¿por qué, oh Jehová, se encenderá tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con maldad los sacó para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Apártate del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ese ruego no fue una simple oración. Fue una batalla espiritual, fue un hombre quebrantado, suplicando por los suyos.
Fue el amor de Dios en carne, intercediendo por los caídos. La intercesión verdadera nace de un corazón que sangra por los demás. Es un clamor que no pide para sí, sino que suplica para que la misericordia de Dios toque a los rebeldes, a los descarriados, a los que se alejaron de su presencia. Esos momentos cuando nos ponemos delante de Dios por otros tienen el poder de cambiar el curso de la historia, de detener la destrucción y abrir las puertas de restauración. Moisés no fue un simple espectador, fue un canal, y tú también puedes serlo. Porque cuando nos atrevemos a interceder, a pararnos en la brecha, estamos alineándonos con el corazón de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y ese, hermano, es el clamor que el cielo espera oír. Acuérdate, Señor, de aquellos hombres que llamaste siervos tuyos, Abraham, Isaac e Israel. A ellos les juraste por ti mismo que multiplicarías su descendencia como las estrellas del cielo, y que les entregarías esta tierra para que la heredaran por siempre. Fue entonces cuando tu misericordia venció tu enojo y decidiste no traer el castigo que habías anunciado sobre tu pueblo. En ese momento no era un hombre rogando por sí mismo, era un siervo intercediendo por una nación entera. No buscaba recompensa personal ni alivio propio, sino el bien de aquellos que se habían desviado. Esa intercesión pura, desinteresada, me enseñó que la oración no puede ser una herramienta egoísta, una lista de deseos personales, sino un canal de amor hacia los demás. Muchas veces he sentido que el clamor más poderoso no es el que nace de mi necesidad, sino el que brota del dolor ajeno, que me duele como propio. Cuando clamo por mi familia, por mis hermanos, por quienes me han herido o incluso por quienes me desprecian, estoy amando con el amor que Dios mismo ha derramado en mi corazón. La intercesión no es solo un acto piadoso, es una batalla espiritual, donde se libran destinos, donde se restauran caminos y se curan heridas profundas. He comprendido que orar por otros me convierte en instrumento de reconciliación y me une al corazón compasivo de Cristo, quien también intercedió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Moisés me mostró el rostro del verdadero intercesor, uno que se pone de pie entre Dios y el pueblo, no por mérito propio, sino apelando a las promesas eternas del Altísimo. Él se arriesgó, sí, porque sabía que la fidelidad de Dios no cambia. Por eso hoy también me atrevo a interceder confiando en la palabra viva que nunca falla y amando incluso a quienes no lo merecen, porque así me amó el Señor. Primero, interceder es renunciar al yo. Es tener el valor de pedir perdón por pecados que no cometí, simplemente porque sé que el perdón de Dios puede cambiar una vida. Así como Moisés fue ese puente sagrado entre el juicio y la misericordia, hoy también nosotros podemos serlo, porque cuando nos rendimos en oración por otros, Dios escucha, Él responde. Él transforma, y entonces los lazos rotos encuentran sanidad, los corazones endurecidos sienten de nuevo y las relaciones muertas vuelven a respirar vida. Dios escucha al intercesor y por medio de sus oraciones obra en lo invisible y cambia lo imposible. En esta certeza paso al otro clamor que toca el cielo, el del arrepentimiento genuino. Si la intercesión es la mano extendida hacia los demás, el arrepentimiento es el corazón rendido ante Dios. Y nadie me ha enseñado esta verdad como David, el hombre según el corazón de Dios. Él en su momento más oscuro no escondió su pecado, no disfrazó su vergüenza después de caer en la trampa del deseo con Betsabé. Se quebrantó, cayó de rodillas, y desde el abismo de su culpa levantó una de las oraciones más profundas de la historia, el Salmo 51. Allí desnuda su alma. No pide perdón por conveniencia, sino porque ha entendido que ha herido al corazón de Dios. Dice,
Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por limpio en tu juicio. Esas palabras me golpean el alma. David no se justifica, no acusa a nadie, no busca excusas. Él se desarma por completo ante el Eterno, y en su desnudez espiritual encuentra gracia. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento superficial, no es miedo a las consecuencias, es comprender que hemos ofendido al Dios Santo, que hemos roto la comunión con aquel que nos ama más que nadie. Y cuando esa conciencia nos arde por dentro, cuando no podemos dormir porque el Espíritu nos confronta, es entonces cuando nace la oración que abre las compuertas del perdón. David sabía que no bastaban los sacrificios externos. Lo que Dios buscaba era un corazón quebrantado, uno que no se resistiera a su voz. He aprendido que Dios no desprecia al que se acerca con humildad y sinceridad. La restauración comienza en ese instante cuando la boca confiesa y el alma se rinde. David cayó, sí, pero también fue levantado, y no por mérito propio, sino por la inmensa misericordia de aquel que perdona lo imperdonable cuando el arrepentimiento es real. La enseñanza que se desprende de todo esto es tan clara como poderosa. Nuestras oraciones tienen peso en el cielo. La intercesión puede salvar a un pueblo. El arrepentimiento puede restaurar un alma. Y ambas nacen de un corazón que ha sido tocado por el fuego del Espíritu. Yo quiero ser ese corazón. Yo quiero vivir esa oración. Porque sé que en medio del juicio hay gracia, en medio del pecado hay redención, y en medio de la oscuridad todavía brilla la luz de Cristo. El arrepentimiento verdadero no se trata de palabras vacías, ni de una confesión repetida mecánicamente. Es un quebrantamiento del alma, una rendición completa ante la presencia de Dios. Cuando uno se postra delante del Altísimo con el corazón desgarrado, reconociendo su miseria, entonces comienza el milagro del perdón. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuán profundo haya sido tu pecado. Si vienes con sinceridad, el Señor te recibe con brazos abiertos. Así lo entendió David, quien a pesar de haber fallado gravemente no se ocultó, sino que corrió a los pies de su Dios, clamando por un cambio interno. Su clamor no era solo por absolución, sino por una nueva creación dentro de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esas palabras no son de un hombre que quiere evitar castigo, sino de uno que anhela volver al regazo de su Padre renovado, transformado. David sabía que el pecado no solo contamina, sino que rompe nuestra comunión con el cielo, y por eso no solo pedía limpieza, sino restauración. Porque el arrepentimiento no es un acto aislado, es una decisión profunda de rendirse para ser hecho nuevo. No es simplemente sentirse mal por lo hecho, es tener hambre, de ser diferente, de andar en los caminos del Señor. Él buscaba algo más que perdón. Quería ser un hombre conforme al corazón de Dios. En esa oración el rey no pidió riquezas, no pidió poder, pidió algo que solo el Espíritu puede dar, un corazón limpio y un espíritu renovado. Y cuando el arrepentimiento es sincero, Dios no solo limpia, sino que devuelve lo perdido. David lo sabía, por eso añadió con lágrimas: devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando uno ha probado el gozo de caminar con Dios, no hay nada que se le compare. El pecado roba, rompe, enfría, pero el perdón restaura, enciende, levanta. Al venir en humildad el Señor,
no solo limpia la culpa, sino que sopla vida nueva en nuestro interior, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a morar en nosotros. Esa es la obra gloriosa del Espíritu en el corazón arrepentido. No solo elimina la mancha, sino que reaviva el fuego del primer amor. El Salmo de David es un llamado urgente para todos los que se sienten lejos. No importa lo que hiciste, no importa cuán profundo hayas caído, el camino de regreso está abierto. Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Él no cierra su oído al clamor del arrepentido. Él está listo para perdonar, para restaurar, para sanar las heridas del alma. Hoy más que nunca debemos aprender a doblar nuestras rodillas y llorar como David. No con orgullo, no con excusas, sino con la convicción de que solo en Dios hay esperanza, porque cuando uno clama con sinceridad, el cielo se abre. La oración de David no fue solo oída, fue respondida, porque la gracia no es para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad. Y si hay algo que necesitamos en estos tiempos, es una generación que vuelva al Señor con corazones arrepentidos y labios que clamen por restauración. Y así como David nos enseñó a clamar por restauración, también hay ejemplos de hombres que se atrevieron a pedir más, no desde la codicia, sino desde la fe. Uno de ellos fue Jabes, un nombre que aparece brevemente en las Escrituras, pero que dejó un testimonio eterno. En medio de generaciones enteras mencionadas en Pilboil y Crónicas 4, de repente se alza su nombre como un destello de fe. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre le puso por nombre Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué poderosa es esta oración. Jabes no oró con timidez ni con duda. Él sabía a quién se dirigía. No fue una petición cualquiera, fue un clamor osado, confiado, lleno de propósito. Mientras muchos se conformaban con lo que tenían, él se atrevió a pedir expansión. No pidió riquezas por ambición, sino territorio para cumplir el propósito divino. Pidió bendición para ser instrumento. Pidió la mano de Dios para caminar sin temor. Pidió ser librado del mal no para su comodidad, sino para poder avanzar sin tropiezo. Esa oración refleja un corazón que entiende que la vida sin la dirección de Dios no tiene sentido, y el resultado fue claro, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Él honra la fe, valiente la oración sincera, el corazón que se atreve a pedir lo imposible. Jabes no fue un héroe de guerra, ni un profeta famoso. Fue un hombre que oró con fe, y eso bastó para que Dios lo bendijera. ¿Cuántas veces nos limitamos por temor, por falsa humildad, por creer que no merecemos más? Pero la oración de Jabes nos enseña que podemos clamar con esperanza, con certeza, sabiendo que el Dios que escucha es también el Dios que responde. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearse con su voluntad, de creer que si Él pone un deseo en el corazón, es porque tiene un plan detrás. Jabes nos reta a pedir no desde la duda, sino desde la convicción de que el Señor es galardonador de los que le buscan. Cuando ores, no lo hagas con miedo. Ora como Jabes. Ora como quien sabe que Dios es más grande que cualquier limitación, porque aquel que pide con fe recibe. Porque aquel que se atreve a soñar con Dios ve los cielos abiertos. Porque aquel que se rinde como David y clama como Jabes es levantado, restaurado y bendecido para la gloria del Señor. Esto me revela que nuestras oraciones no pueden limitarse a lo general. Cuando clamo al Señor pidiendo bendición o protección, entiendo que también debo presentarle áreas concretas de mi vida que requieren sanidad, crecimiento o restauración. La oración de Jabes es prueba viviente de ello. Él no se quedó en lo superficial, pidió con precisión con fe, y Dios le concedió lo que solicitó.
Gloria al Altísimo. Esto me confirma que nuestro Dios es un Dios que responde un Padre dispuesto a derramar bendición cuando nos alineamos con su voluntad y nos acercamos con confianza. Jabes no se limitó a pensar en sí mismo. Imploró también que Dios lo guardara del mal, que lo dirigiera. Esto demuestra su anhelo sincero de caminar bajo la cobertura y guía divina. No era una oración egoísta, era el clamor de un corazón que deseaba cumplir su propósito eterno. Y esta oración me recuerda una verdad gloriosa. La fe no solo sirve para clamar por lo necesario, por lo que apenas nos sostiene, sino también por lo que necesitamos para avanzar, para prosperar en el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Estoy pidiendo suficiente? ¿O me he resignado a vivir con lo que tengo, sin atreverme a pedirle que ensanche mi territorio, que me bendiga más allá de mis límites humanos? Estas preguntas arden dentro de mí como fuego, porque sé que nuestro Padre no es un Dios de escasez. Él es abundancia, es sobreabundancia. Él quiere darnos tanto que no solo baste para nosotros, sino que sobre para bendecir a otros, para ser instrumentos útiles en sus manos. Y en este caminar, al igual que Jabez, me encuentro con otro ejemplo que sacude mi espíritu, el clamor de Esther. Si la oración de Jabez fue un acto de fe en lo invisible, la de Esther fue una manifestación de valentía en medio del peligro. La Escritura nos lo cuenta con claridad en un tiempo de crisis. Esther fue llamada a interceder ante el rey para salvar a su pueblo, pero acercarse sin ser llamada podía costarle la vida. ¡Qué momento tan decisivo! Sin embargo, ella no se dejó dominar por el miedo. Primero buscó el rostro de Dios, pidió ayuno, se rodeó de oración y luego declaró con firmeza: «Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Ese testimonio me quebranta, porque veo cómo en medio del riesgo ella eligió confiar. No se apoyó en su belleza, ni en su posición, ni en su inteligencia. Su fuerza vino del cielo, ayunó, oró y luego actuó. Así se mueve el reino de Dios, no con miedo sino con fe, no con cálculo humano, sino con dependencia absoluta del poder divino. Esther me enseña que hay oraciones que van más allá de pedir por uno mismo. Hay oraciones que nacen del sacrificio del amor, del deseo de ver a otros vivir. Ella no pidió seguridad para ella sola, sino valentía para cumplir su llamado, aunque implicara perderlo todo. ¡Qué enseñanza más gloriosa! Porque en tiempos de oscuridad no necesitamos solo protección. Necesitamos fuerza para obedecer, para avanzar, para enfrentar lo que sea necesario con la certeza de que Dios está con nosotros. Y cuando esa fe se activa, lo imposible se hace posible. La decisión de Esther, esa entrega radical, esa obediencia ferviente cambió el destino de una nación, porque Dios honra la fe y también honra el sacrificio hecho en su nombre a través de su oración. Esther no solo se preparó espiritualmente, sino que fue equipada con la valentía necesaria para llevar a cabo la voluntad del Altísimo. En su ejemplo veo claramente que orar no es quedarse de brazos cruzados, es recibir poder, dirección, revelación, es ser empujado por el Espíritu para hacer lo que en carne no podríamos. Ella enfrentó al rey no por orgullo, sino por mandato celestial, y Dios respondió. El resultado fue una victoria que no vino de estrategias humanas, sino de corazones entregados al propósito eterno. Cuando la vida nos llama a sacrificios por el bien de otros, ¿acaso no deberíamos responder como Esther? ¿No deberíamos confiar en que Él nos dará las fuerzas necesarias para resistir y avanzar? Porque la valentía de esta mujer no fue fruto de su naturaleza, sino del poder de Dios obrando en su interior. Ella clamó, Él respondió.
Ella actuó, él respaldó y su historia quedó escrita como un monumento a lo que ocurre cuando la oración va unida a la fe obediente. Hoy, cuando me enfrento a desafíos, a decisiones difíciles, a situaciones donde el precio parece alto, vuelvo al ejemplo de Esther. Sé que puedo acudir a mi Dios en oración y sé que Él me fortalecerá, porque Él es fiel. Él no desampara a los que confían en Él, y así como hizo con Esther, también me guiará, me protegerá y me usará para su gloria, si tan solo me atrevo a orar y obedecer. Después de haber meditado en la manera en que una mujer puesta en una posición de peligro se presentó en ayuno y súplica delante del trono de gracia y se atrevió a arriesgar su vida por el bien de su pueblo, me encuentro ahora con otro ejemplo poderoso, no de liberación del peligro de muerte, sino de restauración después del quebranto. El caso de Nehemías me confronta profundamente. No se trata de alguien que enfrentó la espada, sino de un hombre que vio con los ojos del alma la ruina de su nación y que entendió que su misión no era otra que levantar lo que había sido destruido por la desobediencia. Su respuesta no fue organizarse primero ni correr a hacer planes humanos. Lo primero que hizo fue lo único que puede mover el cielo. Oró. Cuando me detengo a contemplar las palabras de Nehemías, veo un corazón desgarrado, quebrantado ante la noticia de la desolación de Jerusalén. Y así fue como él mismo lo expresó. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Estén ahora atentos tus ojos y tus oídos abiertos a la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado en gran manera, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, ni preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré y os traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Ese clamor no fue una mera rutina ni una oración de labios. Fue un acto de intercesión con lágrimas, un acto de rendición y confesión profunda. Él no se presentó como inocente, no señaló culpables, sino que se incluyó a sí mismo entre los que habían fallado. Reconoció que la ruina no era producto del azar, sino del pecado, y pidió no solo restauración material, sino una obra espiritual completa en su pueblo. La oración de este siervo del Altísimo no se limitó a pedir por ladrillos y muros, sino que fue una súplica para que Dios devolviera el corazón de su pueblo a su presencia. ¿Qué enseñanza extraigo de todo esto? Que cuando Dios te llama a una tarea, no basta con correr y actuar. Primero debes detenerte y doblar rodilla. La restauración comienza en el secreto donde solo estás tú y tu Señor. Allí es donde se recibe la estrategia, la sabiduría y la unción necesaria. Nehemías lo entendió perfectamente. Él sabía que sin la intervención del cielo, sus esfuerzos serían inútiles. Por eso ayunó. Por eso confesó, por eso clamó día y noche, porque la verdadera transformación no nace del poder humano, sino de la presencia de Dios moviéndose en medio de su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros mismos enfrentamos ruinas en la fe, en la familia, en la salud emocional, en nuestras comunidades, y buscamos soluciones externas sin antes haber rendido el alma en oración? Pero la oración de Nehemías me recuerda que toda restauración genuina comienza cuando el corazón se postra, que antes de edificar con manos debemos edificar en el espíritu,
que la oración sincera y profunda tiene el poder de cambiar destinos, de abrir puertas, de mover el corazón de Dios a nuestro favor. Y no solo eso, veo que cuando Dios nos asigna una misión, también se encarga de prepararnos. Nehemías no actuó impulsivamente, se preparó espiritualmente, se vació de sí mismo, se humilló y dejó que Dios lo llenara, y es allí, en esa preparación interna, donde el Espíritu Santo fortalece al siervo, lo alista, lo capacita, porque solo aquel que ha sido quebrantado en oración está listo para reconstruir lo que fue derribado. Por eso si hoy siento que algo en mi vida necesita ser restaurado, no busco soluciones pasajeras, no me apresuro. Voy al secreto, me postro, clamo como Nehemías. Le pido al Señor que me muestre el camino, que me conceda sabiduría, que me bendiga para cumplir su voluntad. Y en ese proceso mi fe se renueva, porque comprendo que la oración no solo es una súplica, es el acto más poderoso para provocar cambios reales, para iniciar procesos de vida nueva, tanto en mí como en los que me rodean. Ahora, al considerar esta oración de restauración, esta intercesión ungida por el quebranto, me encuentro con algo aún más sublime. Las propias palabras del maestro aquel que no solo vino a enseñar a orar, sino que vivió cada palabra que pronunció. El que nos reveló cómo dirigirnos al Padre con plena confianza. Si Nehemías nos mostró cómo se ora con fe y quebranto, Jesús nos mostró cómo se ora con amor y obediencia, y es hacia esa revelación perfecta que quiero dirigir ahora mi mirada. En cierta ocasión, mientras reflexionaba en la quietud de mi espíritu, recordé aquel instante en que los discípulos se acercaron al Maestro con una súplica sencilla, pero cargada de hambre espiritual. Señor, enséñanos a orar. No pidieron riquezas ni señales, ni siquiera poder. Pidieron algo más profundo, aprender a comunicarse con el Padre. Yo también he sentido ese anhelo arder en mi pecho, esa necesidad de aprender a tocar el corazón de Dios. Y fue entonces cuando el Señor, con infinita compasión, respondió no solo a ellos, sino a toda la humanidad, dándonos un modelo de oración que ha atravesado generaciones como una antorcha encendida el Padre Nuestro. Él dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¡Qué sublime instrucción! Cada palabra está impregnada de eternidad. Cada frase nos abre una puerta al corazón del Altísimo. Desde entonces entendí que orar no es repetir palabras vacías, sino entrar en el santuario del alma y rendirse en confianza total ante un Dios vivo. Cuando pronuncio las primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, me detengo porque esa declaración lo cambia todo. No estoy hablando con un ser lejano o impersonal. Estoy dirigiéndome a un Padre tierno, cercano, presente. Este es el Dios que nos adoptó, que nos cuida, que nos escucha, y al reconocerlo como Padre también reconozco que no camino solo. Formo parte de una familia celestial, una comunidad de hijos redimidos que levantan su voz al unísono. Decir santificado sea tu nombre no es una fórmula religiosa, es un acto de adoración. Estoy reconociendo que su nombre está por encima de todo, que su santidad es inmutable y que yo en mi vida cotidiana debo reflejar esa pureza. No se trata solo de reverenciarle con los labios, sino con cada acción, con cada pensamiento, con cada latido.
Esta parte de la oración me recuerda que no puedo acercarme a Él de forma ligera o distraída. Mi comunión con Él debe estar vestida de reverencia. Luego, al clamar, venga tu reino, no estoy elevando un deseo egoísta, estoy uniéndome al deseo del corazón de Dios, que su gobierno, su justicia, su paz y su amor se establezcan aquí en la tierra, como ya lo están en el cielo. Esto no es una simple súplica, es una declaración de guerra contra las tinieblas, un compromiso de mi parte de ser un instrumento de ese reino en medio de un mundo roto. Orar por su reino es alinearme con su plan eterno, es decirle, aquí estoy, envíame a mí. Y cuando le pido el pan nuestro de cada día, no solo estoy hablando de alimento físico, estoy reconociendo que dependo de Él para todo, para el aire que respiro, para la fuerza que me sostiene, para la gracia que me salva. Esta petición es humilde, es diaria, es total. No le estoy pidiendo riqueza ni abundancia, sino lo necesario para hoy, confiando en que mañana también Él será fiel, y esa confianza simple es lo que nos hace descansar en su provisión. Pero entonces llego a un lugar santo, un terreno sagrado dentro de la oración, el perdón. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Aquí me confronto. No puedo pedir misericordia si tengo el corazón endurecido. El mismo Señor nos muestra que el perdón que recibimos está ligado al perdón que damos. Si quiero ser libre, tengo que liberar. Si quiero ser restaurado, debo renunciar a toda amargura. Esta parte de la oración me lleva a examinarme, a soltar cargas, a reconciliarme, a vivir en paz con Dios y con mi prójimo. Y finalmente suplico, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí reconozco mi fragilidad. Yo sé que no puedo solo. Sé que hay un enemigo que busca destruirme, seducirme, apartarme del camino. Por eso clamo al Padre para que me guarde, para que me cubra con su poder, para que me libre de todo mal que quiera levantar bandera en mi vida. Esta súplica es un escudo, una confesión de mi necesidad constante de su protección. Así entendí que orar como enseñó el Maestro no es recitar un texto de memoria, es abrir el alma y decir, Padre, aquí estoy. Es confiar, es amar, es rendirse. La oración es una relación viva, una conversación sagrada entre el Creador y su criatura. No es una rutina, es un vínculo. Cuando oro como Él enseñó algo dentro de mí, se alinea con su voluntad, con su verdad, con su corazón. Y entonces, incluso en medio de la tormenta, experimento la paz que solo el cielo puede dar. Porque sé que no camino solo. Sé que mi Padre me ve, me oye y está obrando aun cuando no lo entiendo. Y esa certeza lo cambia todo. Después de haber entendido cómo el Maestro nos enseñó a acercarnos al Padre con humildad y confianza, clamando por aquello que necesitamos para obedecer su voluntad, ahora me encuentro ante una de las oraciones más profundas y poderosas que jamás hayan sido elevadas desde la tierra hacia el cielo. En ella no solo se manifiesta su anhelo por el bienestar espiritual de los que le siguen, sino que resplandece con claridad su deseo ardiente de vernos vivir en unidad. La unidad no es un accesorio en el plan de Dios, es el latido mismo de su corazón. Y cuando Jesús levantó su voz al Padre antes de enfrentar la cruz en esa última cena de intimidad y entrega, oró, no solo por los que estaban junto a Él, sino también por mí, por ti, por todos los que a través del testimonio de los discípulos creeríamos en su nombre. En Juan 17, 20, 23, Jesús declara, ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno,
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa oración no fue un gesto poético, fue un clamor urgente del cielo, al cielo por una iglesia unida, viva y llena del poder de la comunión divina. Cuando Jesús suplicó por nuestra unidad, no hablaba de una tolerancia superficial ni de una paz negociada. Él hablaba de una comunión espiritual que reflejara la misma conexión perfecta que Él tiene con el Padre. No era una sugerencia, era un mandato impregnado de amor, porque si el mundo ha de creer en Él, debe ver algo que lo conmueva hasta lo más profundo. Una iglesia que vive lo que predica, que ama como Él ama, que permanece unida en medio de la tormenta. Y esa unidad no es el fruto de estrategias humanas ni de acuerdos entre líderes. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Un milagro que solo se da cuando nos rendimos totalmente a su voluntad. Hoy, mientras el mundo se fragmenta, mientras la división devora familias, congregaciones y naciones enteras, el cielo sigue esperando que vivamos la respuesta a esa oración. No fue solo por los apóstoles, fue por cada generación de creyentes, por cada corazón que ha dicho sí a su llamado. Yo debo preguntarme, ¿estoy viviendo en esa unidad? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi orgullo, a mis opiniones, a mis heridas para abrazar el cuerpo de Cristo en amor? Porque en la forma en que nos amamos y cuidamos unos a otros, se revela el amor perfecto que une al Padre con el Hijo. Cristo ya nos dio la gloria de Dios. Él no se la reservó, nos la entregó para que esa unidad sea posible, y en esa gloria hay poder. Poder para vencer el egoísmo, para perdonar, para sanar relaciones rotas. El enemigo tiembla cuando ve a una iglesia unida, porque sabe que una iglesia así cumplirá su misión, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de estar ligados en el espíritu, en la verdad y en el amor. Y por eso cuando oro por la unidad, no estoy repitiendo una frase bonita. Estoy participando en la misma obra redentora del Hijo. Estoy clamando por la manifestación del reino en esta tierra. Estoy diciendo, Padre, que seamos uno para que el mundo crea. Es en esa unidad donde se rompe la incredulidad del mundo. Es allí donde el Evangelio resplandece con más fuerza, porque cuando vivimos unidos, se revela que Dios está entre nosotros. Hoy me toca reflexionar, no de manera abstracta, sino con honestidad. Estoy construyendo unidad en mi iglesia, en mi familia, en mi entorno. ¿Estoy siendo un instrumento de reconciliación o un agente de división? Estoy dispuesto a dejar mis argumentos para abrazar el propósito eterno, porque la unidad no nace de la voluntad del hombre, nace de la obra del Espíritu, y cada vez que oro por ella, me alineo con el corazón de Cristo. Su oración sigue viva, su intercesión no ha cesado. Él aún ruega por nosotros ante el Padre, y mientras lo hace me llama a ser parte de esa visión gloriosa. La unidad no es opcional, es el testimonio que el mundo necesita para creer que Jesús fue enviado por Dios. Y tras contemplar esa unidad que Jesús anhela para su iglesia, me encuentro con otra enseñanza que brota de su corazón, la perseverancia en la oración. Porque orar no siempre es sencillo. A veces parece que el cielo guarda silencio, que nuestras súplicas se pierden en la distancia. Pero Él nos dejó una parábola que me confronta, me reta y me inspira. En Lucas 18:1-8. Jesús habla de una viuda que, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, no deja de pedir justicia. Ella insiste, golpea, clama hasta que finalmente el juez accede. Y si un juez injusto responde por insistencia, ¿cuánto más el Dios justo que me ama, que dio a su Hijo por mí? Él no es indiferente.
Él no está sordo, pero a veces espera que mi fe madure, que mi corazón persevere, que mi alma no desista. En esa parábola, Jesús me enseña que la oración no es una transacción, es una lucha espiritual, una entrega constante, una declaración de fe incluso cuando todo parece adverso. El Maestro dejó una enseñanza que retumba en lo más profundo de mi espíritu. Una parábola que he meditado tantas veces en la presencia del Señor nos habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos contó de un juez en una ciudad, un hombre sin temor de Dios y sin respeto por los hombres. En esa misma ciudad vivía una viuda, una mujer sola, vulnerable, pero decidida, que no dejaba de venir ante él con una súplica firme: «Hazme justicia de mi adversario». Durante un tiempo, aquel juez endurecido no quiso atenderla, pero llegó el momento en que, hablando consigo mismo, confesó: «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Entonces el Señor, gloria a su nombre, nos exhortó diciendo: «Oíd lo que dijo el juez injusto», y nos lanzó una pregunta que traspasa generaciones: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en defenderlos? Yo les digo con la autoridad que me da su palabra, les hará justicia pronto. Pero también dejó una advertencia que me estremece: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es un llamado directo al alma que está cansada de orar sin ver respuesta. Nos muestra que la perseverancia no es una opción, es un mandato. La viuda no se rindió frente a la dureza del juez. Ella insistió con la certeza de que un día su clamor sería escuchado, y así fue. Si un juez sin temor ni compasión puede actuar por insistencia, cuánto más nuestro Dios justo y lleno de amor responderá a los que le buscan de corazón. Hay momentos en los que parece que nuestras oraciones rebotan contra un cielo de bronce. Sentimos que Dios guarda silencio, que nuestras súplicas se pierden en el viento. Pero esta palabra viva nos recuerda que la demora no es negación, que el tiempo de Dios es perfecto y que la fe crece precisamente en la espera. Cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada lágrima, cada suspiro son semillas sembradas en el campo de la fe, y en su tiempo Él traerá la cosecha. Nuestro Dios no es como ese juez. Él es justo, fiel y compasivo. Si una mujer sin recursos pudo conseguir justicia de alguien que no temía al Altísimo, ¿cómo no vamos a confiar en nuestro Padre Celestial que vela por sus hijos con amor eterno? Él escucha, Él responde, pero quiere vernos perseverar, porque en esa perseverancia nuestra fe se afirma y nuestra confianza madura. Cuando llegue la desilusión, cuando el enemigo susurre que orar no tiene sentido, cuando el corazón se enfríe por la espera, ahí es cuando más debemos orar. Debemos clamar aún más fuerte con lágrimas, si es necesario, pero con fe. Porque la oración constante es testimonio de que creemos que Dios no miente, que sus promesas son verdad y que su justicia no tarda. La viuda no dejó de clamar, y tú tampoco debes dejar de hacerlo. No importa si es por justicia, por sanidad, por salvación, o por una necesidad profunda de tu alma. Persevera, no te rindas. Tus oraciones no son palabras al viento, son incienso delante del trono. Jesús mismo nos enseñó que orar sin cesar es un acto de fe. Cuando sigues orando, estás diciendo al cielo: creo, confío y espero en ti, aunque mis ojos aún no vean. Y ahora, después de haber contemplado la fuerza de esta mujer viuda, el ejemplo de una fe activa, pasamos a una dimensión más profunda de la oración. No solo la que clama por lo propio, sino la que intercede por los demás, por su crecimiento espiritual, por su comunión con Cristo. El apóstol Pablo lo entendía bien y lo expresó con el corazón ardiendo por la iglesia. Cuando leo las palabras de Efesios 3:14-21,
Siento que el Espíritu Santo aún hoy la susurra a quienes tienen oídos para oír. Él decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¡Qué profundidad en esta oración! ¡Qué visión del reino! Él no pedía cosas temporales. Pedía fortaleza interior. Pedía que Cristo habitara por la fe en sus corazones. Pedía una revelación del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la oración que Dios está buscando hoy. Una oración que trascienda la necesidad inmediata. Una oración que diga: Señor, no solo te pido por mí, sino por mis hermanos, que sus corazones sean anclados en ti, que comprendan cuán ancho, largo, profundo y alto es tu amor. Porque cuando oramos así, el cielo se alegra, el Espíritu se mueve y el cuerpo de Cristo se edifica. Sigamos doblando nuestras rodillas, sigamos clamando por nosotros, por los nuestros, por la iglesia, porque el Dios que respondió a la viuda responderá también a quienes le buscan con un corazón perseverante y lleno de fe. Su gloria no tarda, su justicia es segura y su amor es eterno. A fin de que nuestras raíces estén profundamente firmes en el amor del Cordero, ruego para que seamos capaces de alcanzar, junto con todos los redimidos, una comprensión plena de esa anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y es que no se trata de una idea ni de una doctrina aprendida de memoria, sino de una experiencia viva, vibrante, que llena nuestro ser con la plenitud misma de Dios. Esta no es una oración superficial, ni una súplica momentánea, es un clamor que nace del Espíritu. Un fuego que arde en lo más profundo de mí por la edificación del cuerpo de Cristo. Clamo por tres cosas con lágrimas en mis ojos y una urgencia en el alma: que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe viva y no por religión muerta. Y que estemos arraigados, cimentados, empapados en su amor, para poder comprender algo de esa dimensión infinita que nos fue revelada en la cruz. La verdadera oración del creyente no puede ser egoísta. El que ora solo por sus necesidades no ha entendido aún lo que es ser parte del cuerpo. Así como Pablo intercedo por mis hermanos y hermanas, suplico que sean fortalecidos, que reciban un impulso nuevo en su caminar espiritual, que no se apaguen ante las pruebas ni se enfríen ante las distracciones del mundo. Orar por otros es amar como Cristo amó, con un amor sacrificado, intercesor comprometido. El cristianismo no se vive en soledad, no se construye en aislamiento. Somos parte de una familia espiritual y cuando uno cae, todos sufrimos. Por eso elevo mis manos, no solo por mí, sino por cada alma que aún lucha, que aún tropieza, que aún duda. Porque el amor de Cristo es tan vasto, tan profundo, que aunque la mente humana no lo puede abarcar, el Espíritu Santo puede revelárnoslo poco a poco, como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Y no hablo de una comprensión intelectual, sino de un conocimiento que transforma, que penetra, que te arrebata el alma y la llena de plenitud. Cuando oramos por el crecimiento de otros, no pedimos solo sabiduría o letra, sino una comunión real con el amor de Cristo que lo cambia todo, que sean fortalecidos por dentro, que su fe no flaquee, que su esperanza no muera. Este tipo de oración te saca del centro y pone a Cristo en su lugar, te enseña a ver con compasión, a amar con verdad, a caminar con otros y por otros. Es un llamado a cargar con las cargas ajenas, a ser columnas en el templo vivo de Dios, porque orar así es dejar que el Espíritu ore en ti, es hacer espacio a lo eterno. Y no se trata de una oración ocasional, esto es una necesidad diaria. No basta con pedir una sola vez, hay que insistir,
Hay que clamar día y noche como el centinela que no duerme, que nuestros hermanos sean fortalecidos, que su amor crezca, que su conocimiento de Dios se ahonde. Esa es mi oración constante, mi súplica encendida. Todo esto nos lleva a una verdad gloriosa. El amor de Cristo es el fundamento. No hay otro cimiento. Si no experimentamos su amor, no hay vida cristiana real. Solo ese amor nos puede hacer vivir como Él vivió. Y al orar así, entendemos que no estamos solos, que esta carrera es compartida, que este camino es colectivo. Todos crecemos juntos, todos avanzamos hasta llegar a la plenitud de Dios. Y después de contemplar esa oración poderosa, soy guiado a otro pasaje que revela cómo mantener la fe cuando las pruebas arrecian. Porque no basta con orar por el crecimiento espiritual de los demás. También necesitamos orar con fe firme en medio de las tormentas. Las pruebas vendrán, las olas golpearán. Las noches oscuras llegarán, pero allí en medio del vendaval debemos recordar quién va con nosotros en la barca. En Marcos 4, 35-41 se nos relata cómo Jesús, después de un día de milagros, pidió a sus discípulos cruzar al otro lado, y en el camino una tormenta se desató. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y ellos, dejando a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cojín. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos?». Y despertando reprendió al viento y dijo: «Al mar, calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Qué escena tan reveladora. Jesús dormía mientras la tormenta rugía, pero no era indiferencia, era confianza. Los discípulos, como nosotros, muchas veces se llenaron de miedo. Dudaron, se sintieron abandonados, y Él, con autoridad divina, calmó el mar con una palabra. Nos enseña que en medio de las tormentas la fe es nuestra ancla. No importa cuán fuerte sea el viento ni cuán altas las olas. Lo que importa es saber quién está en la barca y si Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? No temamos, no dudemos, no olvidemos su poder. Porque el mismo que calmó el mar es el que hoy habita en nosotros por su Espíritu. Así como oramos por el fortalecimiento espiritual de nuestros hermanos, aprendamos también a orar con fe en medio del dolor, que no nos paralicen las pruebas, que no nos derroten los vientos. Porque Él sigue siendo el mismo el que calma la tempestad y pregunta con ternura: ¿cómo no tenéis fe? Los hombres que caminaron junto al Maestro, aquellos que vieron con sus propios ojos los milagros que solo el Hijo de Dios podía hacer, fueron sacudidos por el miedo cuando el viento y las olas se alzaron contra la barca, y sin embargo allí estaba Él, tranquilo, sereno, dueño de todo. El poder que emana de su voz fue suficiente para silenciar la tempestad, para que el mar y el cielo se rindieran ante su autoridad. En ese momento quedó en evidencia que no importa cuán oscura sea la tormenta ni cuán feroz sea el viento, si Cristo está en la barca, todo está bajo control. La lección no fue solo para ellos, también es para nosotros. En los días en que el alma se siente arrastrada por el dolor, por la angustia, por los temores de este mundo, lo que nos sostiene no es la ausencia de problemas, sino la presencia viva del Salvador. Los discípulos estaban tan cerca de Él y sin embargo permitieron que el miedo les nublara la memoria y la fe. Olvidaron quién era el que dormía en la barca. Olvidaron que Él no es solo un hombre, sino el que tiene autoridad sobre todo lo visible y lo invisible. Cuando Él se levantó y reprendió al mar, no fue solo un acto de poder,
Fue una enseñanza directa al corazón de sus seguidores. La fe verdadera se manifiesta en medio del caos. Y su pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, sigue resonando en cada uno de nosotros cuando permitimos que las circunstancias apaguen nuestra confianza, porque la verdadera paz no consiste en navegar por aguas tranquilas, sino en saber que Él está con nosotros cuando las olas rugen. Él nunca nos prometió que no habría tempestades, pero sí nos prometió estar con nosotros en cada una. La fe no nos exime del sufrimiento, pero nos da la certeza de que no estamos solos, de que hay un propósito y un poder mayor que todo lo que podamos enfrentar. La fe nos transforma, nos da una nueva mirada, una seguridad que no nace del entorno, sino del Cristo resucitado, que camina a nuestro lado. Los discípulos aprendieron en medio del miedo a confiar en aquel que no falla. Y hoy, nuestras propias tormentas, estamos llamados a hacer lo mismo, clamar a Él con la certeza de que en su tiempo todo será calmado. Hay una verdad profunda que se revela en este episodio. La paz que viene de Cristo no se ajusta a los parámetros humanos. No depende de que todo esté bien a nuestro alrededor, sino de que el Señor esté presente en medio de todo. Su paz trasciende el entendimiento, y esa paz es un regalo para quienes se atreven a confiar, incluso cuando no ven la salida. Por eso, cuando los vientos soplan fuerte, cuando las lágrimas no cesan, no miremos la fuerza de la tormenta, sino al que tiene poder para calmarla. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra seguridad. Después de meditar en cómo la fe nos sostiene en las tormentas, mi corazón se dirige hacia una llave espiritual que abre las puertas de esa paz celestial, la gratitud. No hablo de un simple gesto de cortesía, sino de una postura profunda del alma que reconoce la fidelidad de Dios, incluso en medio de la incertidumbre. La oración, cuando va acompañada de agradecimiento, se convierte en un canal directo hacia la paz de lo alto, una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Una paz que solo puede venir de Él y que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y allí en Filipenses 4, 6, 7, el apóstol nos entrega un secreto eterno. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como si el Señor nos dijera, no te angusties, háblame, agradéceme, y verás cómo mi paz desciende sobre ti. La ansiedad muchas veces intenta tomar el control cuando las cosas se salen de nuestras manos, pero allí, en medio del ruido, podemos elegir otro camino. Doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos con gratitud. La gratitud nos recuerda quién es Dios, lo que ya ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará. Nos saca del círculo vicioso de la queja y nos posiciona en la dimensión de la confianza. Cuando oramos con gratitud, dejamos de enfocarnos en lo que falta y comenzamos a ver lo que ya tenemos. Y es allí donde la paz divina se manifiesta. Una paz que no depende de los informes médicos de los saldos bancarios ni de la aprobación de los hombres. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz protege nuestro interior como una fortaleza espiritual. La gratitud, entonces, no es solo un acto emocional, sino una disciplina del espíritu que nos alinea con el cielo y nos permite descansar en el amor perfecto de Dios. Por eso, cuando todo parezca oscurecerse, cuando las respuestas no lleguen y el miedo quiera gobernar, recordemos esta promesa: la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos si nos acercamos a Él con oración y agradecimiento. Esa es la victoria que nos permite caminar por las aguas sin hundirnos, porque confiamos en el que nunca falla. Hay una paz que no se explica con razonamientos humanos, una paz que no sigue la lógica de este mundo, pero que permanece fiel en los momentos de mayor oscuridad. Cuando me acerco a Dios con un corazón agradecido, incluso en medio del dolor o la incertidumbre,
Ocurre algo sobrenatural, esa paz que excede todo. Entendimiento comienza a envolver mi vida. Las ansiedades que antes me paralizaban pierden su fuerza y en su lugar surge una esperanza nueva, una fortaleza que me impulsa a seguir adelante. Esta paz no es frágil ni pasajera, es un escudo que guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. En medio del caos me siento seguro como quien se refugia en un castillo impenetrable durante la tormenta. Esta paz es la prueba viva de que en Cristo tengo todo lo necesario para enfrentar cualquier batalla. La gratitud, lejos de ser una simple cortesía o una emoción superficial, es una llave que abre las puertas de esa paz. No es un gesto vacío, es una actitud que me alinea con el corazón del Padre. Cuando agradezco, reconozco que Él está obrando, incluso cuando no veo resultados inmediatos. Doy gracias no solo por lo que tengo, sino por su fidelidad, por su mano invisible que me guía en cada paso. Y cuando presento mis súplicas con gratitud, cuando mi oración no está centrada en lo que me falta, sino en lo que Él ya ha hecho, es entonces cuando el cielo se abre de una manera diferente. Ya no oro desde la escasez, sino desde la confianza en su abundancia. Este pasaje me confronta también sobre mi manera de orar. ¿Me acerco a Dios con un espíritu agradecido o solo con una lista de demandas? La transformación no empieza cuando recibo respuestas, sino cuando cambio mi postura ante el trono. Una oración impregnada de gratitud no solo toca el cielo, sino que transforma mi alma. No se trata de repetir palabras, sino de acercarme reconociendo que su amor no tiene condiciones, que su provisión es perfecta y que su presencia es suficiente. La oración agradecida no es debilidad, es el acto más valiente de un creyente que ha decidido confiar más en Dios que en sus circunstancias. Al final, esta forma de orar transforma todo en mí, mi visión, mis emociones, mis decisiones. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano no solo me tranquiliza, me renueva, me prepara para lo que viene, me da reposo en medio del ruido y me recuerda que el Señor está conmigo en cada paso del camino. Orar con gratitud no es un ritual, es una declaración de fe, un canto de amor hacia el Padre que no me abandona ni un solo día. Si has llegado hasta este momento, quiero bendecirte. No todos perseveran hasta el final de una enseñanza así. Muchos se rinden antes. Otros se distraen, pero tú has permanecido, y eso dice mucho de tu compromiso. Este tiempo no ha sido una simple escucha, ha sido una siembra, has tendido un puente entre tu realidad y el poder eterno de Dios. Muy pocos se atreven a profundizar en su fe, y tú lo has hecho. Has dado un paso firme en tu caminar espiritual. ¡Qué gran bendición has recibido al quedarte hasta el final! Eres parte de aquellos que no solo oyen, sino que buscan, que anhelan más, que desean una relación viva y transformadora con el Señor. Si en tu corazón sientes que esto ha sido más que un mensaje, quiero invitarte a que escribas esta frase. He llegado para transformar mi fe. No es solo una declaración, es un compromiso. Es la señal de que estás dispuesto a vivir una fe activa, consciente y profunda. Al dejar esa frase, estás diciendo: yo quiero más de Dios. Yo quiero vivir lo que Él ha prometido. Yo estoy aquí para ser cambiado desde adentro. Y también te unes a una comunidad que no se conforma con lo superficial, que desea crecer en oración, en verdad y en poder. Durante esta reflexión has aprendido que la oración tiene poder cuando se hace con entendimiento y corazón dispuesto. Hemos comenzado señalando un detalle que parece menor: orar acostado. Pero incluso ese gesto revela nuestra postura espiritual. No es una condena, es una advertencia, porque la manera en que oramos refleja cuánto valoramos ese momento con Dios. He recordado cómo oraba Jesús en Getsemaní con angustia pero con entrega, cómo Ana clamaba con lágrimas por un hijo, cómo Moisés intercedía por un pueblo que no lo entendía,
Cada oración fue una ofrenda, una entrega total. También he meditado sobre la viuda insistente, esa mujer que no se rindió hasta obtener justicia. Qué lección tan poderosa sobre la perseverancia, porque Dios no se cansa de escucharnos, pero quiere ver si nosotros estamos dispuestos a persistir. Y sobre todo, he aprendido a confiar en esa paz que se menciona en Filipenses. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con Cristo. Que estas verdades queden grabadas en tu corazón, que no se apaguen con el paso del tiempo, sino que te impulsen a una vida de oración verdadera. Porque en el secreto de la oración, en la gratitud profunda y sincera, es donde Dios revela su gloria. La oración no es un simple hábito, ni una acción mecánica que repetimos por costumbre. Es un acto de rendición total al Espíritu Santo, una expresión profunda de nuestra fe y nuestra dependencia del poder de Dios. A través de ella se manifiesta la verdadera unidad entre los hijos del Altísimo, y cuando elevamos nuestras palabras con gratitud, especialmente en medio de la tribulación, es entonces cuando el cielo responde con mayor fuerza. No olvides que la oración no es solo una lista de pedidos, sino un altar donde se ofrece el agradecimiento, la intercesión por los demás y la comunión más íntima con nuestro Creador. No existe límite geográfico ni físico que condicione el poder de la oración. Cristo mismo nos mostró que lo esencial no es la forma externa, sino la disposición del corazón. Cuando uno se presenta ante Dios con fe verdadera, con humildad genuina y con un espíritu agradecido, el poder del Espíritu Santo comienza a moverse y las cadenas que te atan comienzan a romperse. Detente un instante y medita en la seriedad de esta verdad. La vida espiritual es como un campo que ha sido sembrado por Dios. Si no se riega constantemente, se marchita. Cada oración que nace de un corazón sincero es como el agua viva que nutre esa tierra, haciendo crecer los frutos de la fe, del gozo y del amor eterno. Pero si descuidamos ese tiempo con Dios, si lo convertimos en una rutina vacía, el jardín de nuestra alma comienza a perder su esplendor. La oración es la herramienta divina que mantiene ese terreno fértil, que impide que la sequedad espiritual se apodere de nuestro interior. Así como un agricultor no abandona su cosecha, nosotros no podemos abandonar el altar de oración. En este canal hemos abierto un espacio consagrado para fortalecer ese jardín, para que juntos podamos aprender a orar como verdaderos guerreros del reino. Si aún no formas parte de esta comunidad, es como si mantuvieras cerrada la fuente donde mana el conocimiento espiritual. No tengas temor ni vergüenza, pero pregúntate, ¿qué te impide dar ese paso y permitir que la sabiduría de Dios transforme tu vida desde lo profundo? No se trata de un simple botón, se trata de un compromiso con tu alma, con tu propósito eterno. Si ya estás aquí caminando conmigo, te bendigo. Estás encendiendo tu lámpara como las vírgenes prudentes, y cada enseñanza que recibes te acerca más al rostro de aquel que te llamó. Quiero que grabes esta verdad en tu espíritu. Orar es confiar, es rendirse, es alinearse con la voluntad divina. Cuando oramos correctamente, reconociendo que su voluntad es perfecta y agradeciendo por su fidelidad, entramos en sintonía con su propósito. Pero si caemos en descuidos, si adoptamos actitudes que nos alejan de ese momento sagrado, como orar con el cuerpo entregado al sueño o con la mente distraída, estamos rompiendo esa conexión que tanto necesitamos. No es un detalle menor. Es una advertencia que no debe pasarte desapercibida. La falta de reverencia en la oración puede alejarnos de las bendiciones que el Padre ha preparado para nosotros. Por eso sigue alimentando tu alma con lo que aquí se comparte. Permanece en el fuego del Espíritu, porque Él desea escucharte. Este lugar está para eso, ayudarte a descubrir la profundidad y la belleza de hablar con tu Padre. Es en esa conversación donde se halla la verdadera paz,
la sabiduría sobrenatural y la fortaleza que necesitas para seguir caminando según su propósito eterno. Si has permanecido hasta este punto, te invito a declarar con tus propias palabras: he llegado para transformar mi fe. Que sea esa tu confesión, tu señal visible de compromiso, el grito silencioso que testifica que tu corazón no quiere permanecer igual, porque el camino hacia Dios no es corto, no es cómodo, pero cada paso vale más que todo el oro del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que algo en tu interior se removió, entonces no fue casualidad, fue el Espíritu Santo hablándote directamente. La oración no es un ritual vacío, es el latido de nuestra alma en comunión con el Creador. Hoy, más que nunca, necesitamos regresar al altar, cuidar el jardín de nuestra fe y mantener viva esa llama que el mundo intenta apagar. Te invito a darle me gusta si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más corazones sedientos de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ninguna palabra que el Señor quiera hablarte a través de este canal. Recuerda, Dios quiere escucharte. Él está esperando por ti. Que el Señor te bendiga abundantemente y hasta el próximo encuentro donde seguiremos regando juntos el jardín de la fe.